estábamos hablando con el profeta y empezamos a desmenuzar las escrituras. A veces yo quisiera decir cosas que me da temor hablarlas por el hecho de que siento que de pronto hay personas que no me entenderán lo que voy a decir. Pero con Abel hablamos, o el profeta Abel, hablamos un lenguaje muy coloquial y tenemos una afinidad en el espíritu. Entonces empezamos a hablar. Cuando uno habla de el profeta Elías, siempre se dice que en Elías se manifestaron 7 milagros, cosas sobrenaturales, resurrección de muertos, situaciones que habían, de cosas que eran realmente imposibles que ocurrieran. Y entre ellas, pues, la resurrección de criaturas y todas estas cosas. Eliseo tiene una particularidad, que tiene un ministerio muy parecido al de Elías, con la diferencia que el ministerio de Elías tiene 7 milagros menos que el ministerio de Eliseo. Es decir, Eliseo tiene 14 milagros. Entonces, por ahí está el hermano Neides, y necesito una oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, oramos y quebrantamos todo aquello que no es de Dios, en el nombre de Jesús. Pero hay algo que me parece que casi nunca vimos, por lo menos yo no lo había visto. Y eso que casi nunca vimos es lo que quisiera tratar durante un momento. Hay un momento en que un rey tiene un enojo porque el rey pregunta: ¿cómo en Israel saben lo que yo he planeado con mis generales de guerra? ¿Cómo lo saben? O sea, lo evidente es que el rey crea que hay un soplón detractor, que hay un espía infiltrado entre ellos. Pero aparece alguien y le dice al rey: no, le dice, no es así, le dice. Lo que ocurre es que en Israel está el profeta Eliseo. Y todo, absolutamente todo lo que usted planea aquí en secreto, el rey lo sabe. Porque Eliseo se lo dice al rey de Israel. Por eso es que cuando usted va a la batalla, ya el rey de Israel sabe por dónde usted saldrá. Eso es impresionante, porque Elías no tenía esa facultad. Elías era un profeta. Elías no era vidente. Entonces, cuando tú eres profeta y vidente, es otra cosa. Entonces, si Elías no tiene esa videncia divina de que él reciba cosas que se dan en el secreto, entonces estamos hablando que la doble porción que le cae a Eliseo es exactamente eso. No es solamente que él es profeta, sino que también es vidente. Y creo yo que ahí es donde, a nivel de iglesia en cualquier país del mundo, creo yo que es donde hemos tenido problemas gigantes. Ejemplo, las personas no saben por dónde viene el ataque de las tinieblas. No se sabe por dónde viene el ataque de donde sea. Entonces, siempre o casi siempre el ataque agarra a la iglesia desapercibida. Por ahí está el hombre de Dios conectado desde España, gloria a Dios. Entonces usted encuentra personas que dicen: es que yo no me lo esperaba. Yo estaba muy bien, estábamos hablando, yo no sentía nada. Mis hijos salieron en el auto y estábamos muy, pero muy tranquilos cuando de pronto nos llegó la noticia, hubo un accidente. Llegó la noticia de que
me desmayé, me sacaron de emergencia para el hospital, pero no hay una evidencia de lo que no ha ocurrido. Es decir, los planes de las tinieblas en secreto. Cuando Dios te revela los planes de las tinieblas en secreto, entonces literalmente Satanás perdió. Porque Satanás, que tiene algunos demonios como Amalek que atacan por la retaguardia, tienen problemas porque cuando te va a atacar por la retaguardia, tú estás protegido. Porque ya Dios te avisó y ya tú tienes la revelación de qué es lo que viene. Eso es algo tremendo. Hermana Carolina de Portugal, le bendecimos. Hermana Carmen, hermana Mónica, por ahí está Carlos, Luis, le bendigo hasta Chile a ustedes en el nombre de Jesús. Entonces, a mí me parece que el problema es que no tenemos conocimiento de dónde vienen las tinieblas. Entonces, recuerdo que una noche de estas yo recibí un mensaje, pero era muy tarde y yo no iba a estar orando hasta la madrugada. Pero recibo un mensaje de un país africano y entonces me manda un mensaje un hombre que yo conozco hace años, que es un siervo de Dios. Y él, tuve que pedir ayuda a alguien que me ayudara porque no entendía muy bien lo que decía, porque hablaba en parte en inglés y hablaba en parte en un dialecto. Y entonces, como tenemos pastores que conocemos allí, le pedí ayuda y un par de pastores me ayudaron. Y este hombre, que no tiene ni idea de lo que está pasando, él me dice a mí: ustedes empezaron a golpear al príncipe más poderoso que ha habido en Latinoamérica. Ese congreso que van a celebrar en Perú va a ser histórico. Y es una convocatoria, aquí lo tengo para no usar mi mente. Y es una convocatoria del Señor sobre hombres y mujeres. El pueblo peruano ha estado sumergido en cadenas durante muchos años. Desde... siento a Dios, aleluya. Oh, Kabashanda. Se ha disfrazado Machu Picchu como el lugar central de algo, pero dice Dios que hay otros lugares que fortalecen a Machu Picchu. Y dice el Señor que Él ha tomado a una mujer, que obviamente es la pastora Esmeralda, y hay un equipo de sacerdotes de Dios desde otros países, son los generales de Dios. Y obviamente aquí está la profeta Julia desde Honduras, que es el general que está dirigiendo todo lo que son las estrategias de guerra. Y dice: el poder de las tinieblas va a ser sacudido. Ahora escucha, pastor Rafael, Satanás tiene su gente en la tierra y van a querer golpear. Pero usted manténgase en paz, levante sus manos, porque quien te llamó fui yo, y quien te ungió fui yo, y quien te envió fui yo. Por lo tanto, repite 2 veces, levanta tus manos y adora al Señor. Y me llamó mucho la atención la parte final, porque en la parte final dice: hay hombres con ministerios muy ungidos, pero atrapados. Pelearon una batalla y se cansaron o no pudieron contra las tinieblas que estaban peleando. Pero dice el Señor, que Perú ha sido levantado para este congreso.
como un lugar de provisión, de llenura y de manifestación del reino de Dios al reino de la tierra. Amén. Entonces, nosotros estábamos avisados. No nos agarra por sorpresa nada, no nos da taquicardia, no nos ponemos melancólicos, no nos sentimos víctimas de nada ni de nadie, porque estamos peleando una batalla. Estamos golpeando el reino de las tinieblas, estamos golpeando el mundo espiritual. Por eso es que meterse contra el mundo espiritual, por lo menos el mundo espiritual de las tinieblas, es muy fuerte, porque obviamente hay toda un contraataque que se va a venir, y en eso estamos completamente claros. Nosotros ayer estábamos gozosos, estamos creciendo pero agigantadamente. Habíamos comprado unas mesitas con unas sillas para los niños, se nos quedaron insuficientes. Llegaron 3 veces más niños que los que habíamos planeado. Y se supone que para el domingo que viene es mucho mayor todavía esto, porque imagínense que estaremos en campaña, estando en la campaña viendo la gloria de Dios, viendo los enfermos que Jesús sanó, estando en la campaña viendo la gloria de Dios, viendo los enfermos que Jesús sanó. Yo quiero ver eso. Quiero ver los ciegos sanándose. Quiero ver los mudos hablando. Quiero ver los paralíticos caminando y corriendo. Quiero ver personas desahuciadas siendo sanas por el poder de la llaga de Jesús. Yo estoy clamando a Dios por esto. Va a estar tremendo porque vino un profeta de la Argentina, un hombre de Dios, el profeta Narváez, con una palabra violenta, con unas manifestaciones de la gloria del Señor impresionante. Un hombre ungido de la cabeza a los pies. El profeta Abel va a ministrar una noche y tendremos a la pastora Adriana. La pastora Adriana, mis respetos, es una mujer junto con su esposo, el pastor Manuel. Manuel es un hombre, es un siervo de Dios, sus hijos son un testimonio, gente preciosa en las manos del Señor, y ellos están liderando algo tremendo en la comunidad donde ellos viven. Dios los ha bendecido en gran manera, y ellos están viviendo cosas tremendas. Ella va a estar ministrando el día viernes. Eso, aquí el viernes esto va a estar de locos, porque esto va a estar poderoso. Si usted vive aquí en Costa Rica, usted necesita estar aquí. Si usted tiene un cáncer, usted tiene VIH, usted tiene lupus, tiene osteoporosis, tiene alguna enfermedad, un tumor, tiene diabetes, tiene algún tipo de enfermedad, usted tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Porque nosotros somos simplemente improbables, como el libro que yo estoy escribiendo que se llama Los Improbables. Nosotros no calificamos porque yo creo que nadie califica. Aquí el único que califica es Jesús. Todos. Al final del camino la Biblia dice que la obra nuestra dice que será como un trapo de inmundicia. O sea, la realidad de esto es que el único digno de abrir los sellos fue el Cordero que fue inmolado. Nadie, absolutamente nadie es digno. Nadie. Yo estoy escribiendo un libro sobre los improbables, que prácticamente falta muy poco, y yo escribo que un improbable es difícil o poco posible que se cumpla, suceda o exista, que se pueda probar o demostrar. Y hablo de Génesis 21, donde Dios cambió el nombre de Abraham, cambió el nombre de Sarai.
Hablo de Éxodo capítulo 2, como Dios transforma a Moisés. Hablo de Jueces capítulo 6, verso 15. Hablo de la vida de Gedeón. Hablo de la vida de Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 1. Hablo de Ana. Hablo de cómo Dios toma a un muchacho que no tiene nombre, que nace bajo una crisis muy grande. Su nombre es David. Y entonces acabo de terminar un libro sobre la simiente de la serpiente y la simiente de Satanás. Y la simiente de Dios, perdón, la simiente de la serpiente y la simiente de Dios, perdón. Y ese libro es tremendo, porque ese libro desmenuza todo esto, y el libro va a ser usado por Dios para cosas muy, pero muy poderosas, porque a nivel de iglesia, hace muchos años nosotros orábamos porque había un vecino que era brujo, había una vecina que era bruja, que no se convertía. El problema es que los que están llenos de odio, los que desean tu muerte y la mía, están dentro de la iglesia y hablan en lenguas y dicen que son profetas y se ponen así como en un trance y dicen, el Señor me está diciendo. La pregunta sería, ¿cuál Señor? Porque Dios no tiene dos bocas, Dios tiene una boca. Y Dios no puede decir una cosa hoy y decirla mañana otra cosa. Y Dios jamás va a hablar de un árbol que no tiene fruto, de un árbol estéril, de una raíz seca que no tiene ni siquiera una vida real con el Señor. Pero ahí yo hablo sobre la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente es tan tremenda porque es una enemistad. Hermana Luz, todavía el libro se está imprimiendo en Estados Unidos. Se va a usar todas las plataformas para distribuir el libro. Lo íbamos a distribuir con una editorial en México, pero de pronto el Espíritu Santo dijo algo. Es lo que le digo, cuando hay evidencia, cuando tú ves el problema antes que llegue, cuando tú no caminas, como decía mi abuela, al son de los tarros, cuando tú no caminas, ay, que fulano me dijo, que el otro me dijo. No, así caminan los chismosos. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios caminan porque Dios habla directamente a sus vidas. Y no son torpes porque son gente sensible a la voz de Dios. Entonces, en el tema de los improbables aparecen tartamudos. En el tema de los improbables aparecen hombres miedosos como Gedeón. En el tema de los improbables aparecen hijos que son bastardos, diríamos, porque ¿cómo se adquieren los textos que usted escribe? No, eso ya los pidió la profeta Angélica. Eso es lo que yo escribo. Esa es mi letra. Ella, porque tiene discernimiento, entonces ella puede entender estos jeroglíficos, pero esas notas tienen muchos amiguitos que las quieren. Entonces, en el tema de los improbables aparecen mujeres como Ana, estériles, aparecen mujeres como Rebeca, aparecen hombres que no calificaban para esto, aparecen personas, qué sé yo, un Eliseo. ¿Qué le puedo decir yo, un Jeremías? Le puedo hablar de un hombre como Daniel, le puedo hablar de Isaías, le puedo hablar de Habacuc, le puedo hablar de Abdías, le puedo hablar de Sofonía, le puedo hablar de Joel, le puedo hablar de Malaquías, le puedo hablar de Salomón. Salomón no califica, Salomón es un improbable, pero cuando un hombre se humilla, alcanza misericordia. Esa es la diferencia. Entonces, amarro el tema de la simiente de Satanás. La simiente de Satanás es tan terrible, porque si usted lee Génesis capítulo 3, verso 15, dice que Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y ella, entre tu simiente y la simiente de ella.
O sea, esto es una guerra de simientes. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Hay hombres y mujeres. Por eso hay un texto en la Biblia, dice, y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Nunca lo fueron. Nunca. Nunca. Hermano, usted no tiene idea. A mí hay personas que me dicen, pero pastor, dice, ¿cómo van a dar comida los domingos si está sobrepasando un montón de personas? Pastor, cobre la comida, cobre unos 1.500 colones por cada plato de comida. En el caso de los niños, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Porque la simiente de Dios tiene que ser cuidada. La simiente de la serpiente es una desgracia. Yo, ¿qué le puedo decir? Uno de mis grandes pecados es que yo he querido ser más bueno que Dios. He tomado personas, he tomado gente que no llega a ningún lado. Y yo creo en levantar a las personas. A mí Dios me ha llevado a estadios muy grandes en el pasado, he predicado en congregaciones gigantes, pero yo entendí que mi tiempo es el tiempo de declinar. ¿Por qué digo declinar? Porque es el tiempo en que Dios va a levantar a otros. Pero si yo puedo ser un facilitador para ayudarlos a ellos, para bendecirlos a ellos, para sentarme, inclusive para enseñarle a predicar a alguno, enseñarles cómo se enseña la palabra, enseñarles cómo se mueve esto. Y entonces me pregunta una de mis hijas, ¿por qué llega tanta gente? ¿Por qué llega tanto pastor que tuvo problemas? ¿Por qué llega tanta pastora arruinada? ¿Por qué llegan ministros hechos una desgracia y tú los recoges? Yo le dije, porque yo leí Gálatas capítulo 6, verso 1, dice, y se lo voy a leer, yo me lo sé de memoria, pero se lo voy a leer, dice el apóstol, hermanos, oiga qué fuerte es eso, hermanos, aquí tremendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si tú te enteras que a alguien le pasó algo, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero ¿a quién le dice Pablo esto? A los que son espirituales, porque los que no son espirituales son carnales. Los que no son espirituales pertenecen a la simiente de la serpiente. Y si se enteran de algo, aun cuando sea mentira, ellos se gozan. Porque hay demonios que se alimentan de sangre. Ya yo hablé un día de eso. Hay demonios que se alimentan de sangre. Por eso yo tengo aquí un material que se titula Descubriendo al enemigo. Y descubriendo al enemigo tiene que ver con eso. Hay demonios que se alimentan de lujuria, hay demonios que se alimentan de sacrificio de animales, hay demonios que se alimentan de ritos, hay demonios que se alimentan de diferentes cosas, qué sé yo, alguien va al cementerio, trae tierra, alguien agarra un limón, lo parte en cruz, hacen una serie de cosas, y hay demonios que se activan y hacen un daño muy grande, pero muy grande. Escuche eso. ¿Por qué alimentan tantos niños en tantos países? Eso me preguntó alguien ayer. Y yo le dije, ¿por qué? Yo creo que hay una simiente de Dios que tiene que ser cuidada. Y hay una simiente de Dios que tiene que ser guardada. Yo tengo 54 años, pero alguien me mandó un
como un video de algo que estaba pasando en Estados Unidos. Y hay un hermano brasilero que es parte del ministerio en Lakewood. La iglesia Lakewood es ahí en Houston, Texas. Es la iglesia donde es pastor Danilo Montero, donde es pastor Joel Austin. Y entonces me mandan el video y un hermano que se llama Tales, que es un brasilero, Tales trae al altar a un hijito suyo, así chiquitito. Y él dice que su hijo viene de un campamento. Y el niño empieza a testificar. Y el niño empieza a llorar porque él dice que él vio a Jesús. Y entonces yo me conmoví porque yo tengo a Mateo. Y Mateo es mi nieto y Mateo habla con Jesús. Mateo ve a Jesús. Y Mateo tiene cosas sobrenaturales. Mateo ve demonios y los reprende. O sea, Isabela es distinto. Isabela lo que le gusta es adorar. Isabela usted la encuentra en el baño adorando, la encuentra en la cocina adorando. Isabela anda en el auto adorando. Isabela va caminando y va adorando. Se mete en la cocina con la mamá y va adorando. Pero es que los únicos que pueden restaurar son los que son espirituales. ¿Y cómo lo hacen? Dice Pablo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el verso 2 me gusta muchísimo porque dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El verso 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se crea ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando uno está enfocado en el trabajo de Dios, uno no tiene tiempo. Yo por lo menos no tengo tiempo para ver redes. Yo no tengo tiempo para ver cuál es la última prédica que hay. Si alguien que yo amo y respeto se conecta y veo que está conectado, yo entro y lo escucho. Y soy de los que voy hasta el final con la gente que yo amo y yo respeto. Me impresiona que en la simiente de la serpiente a David se le revela que hay que cortarle la cabeza a Goliat. David agarra 5 piedras lisas, no redondas, lisas. Según la historia bíblica, ese día habían 5 gigantes en ese lugar, que era Goliat, que era el que desafiaba, y 4 hermanos de Goliat. Eran hermanos. David agarra 5 piedras porque David está listo para matarlos a los 5. David no era el muchachito lleno de secreción nasal que nos han pintado. David no era el niño pobrecito, desterrado, que el papá no lo quiere, que el papá lo tiene por allá, que es el niñito del Salmo 51, que en pecado me concibió mi madre, entonces como el niño, el paries, como el patito feo. No. David no es eso. David no es eso. O sea, por algo la Biblia dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. Dice que era semejante al corazón de Dios. A David lo preparó. A David lo preparó Dios en el monte. A David lo preparó Dios en noches de soledad. Por eso era que a David no le era incómodo estar en la cueva de Adulán, porque había sido parte del escenario donde Dios lo había preparado. David no tiene problemas con eso. Yo me río a veces porque las personas, nosotros testificamos de cómo Dios libra a Daniel del foso de los leones.
Pero si Daniel hubiera sabido, los leones que lo estaban esperando afuera, que no eran animales, sino humanos, pero con un espíritu y una simiente del infierno, yo creo que Daniel hubiera querido mejor quedarse en el foso con los leones. Si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran sabido lo que estaba pasando afuera del horno, se hubieran quedado en el horno. Todo el mundo habla del desierto, la gente habla del proceso. Si nosotros entendiéramos que la guerra no termina, porque como decía TDJ, nos hemos llenado de un Dios de promesas y parece que solo vemos a Dios en la promesa. Yo estoy contigo, yo te bendeciré, te doy un carro nuevo, el que esté, lo que sea, pura promesa. Pero parece que olvidamos que el Señor dice que aunque pases por las aguas no te mojarás y por el fuego no te quemarás. Parece que el Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él me librará. ¿Me librará de qué? Del lazo del cazador. Habla de la peste destructora. Habla de pestilencia que en medio del día destruye. Yo tengo 54 años. Usted no tiene idea las veces que yo he escuchado a alguien decir: Dios me revela que Rafael Ramírez tiene sus días contados. Eso no es revelación. Mis días y los suyos están contados. Yo he escuchado cada tontería de cada necio, de cada persona sin temor a Dios. Yo he escuchado cada locura. A mí me desean la muerte, a mí ya me enterraron, ya me volvieron a resucitar, me han hecho no sé cuánta cosa, no sé cuántos hijos tengo, no sé cuánta locura tengo, no sé cuántas amantes tengo, pero yo estoy aquí. Y cada vez que subo al altar, la presencia de Dios está allí. O sea, alguien tiene que estar dando la información equivocada. Porque aunque Dios toma los improbables, Dios no es alcahueta de los improbables. Porque hay un momento en que un ángel sale para matar a Moisés, porque no han circuncidado al muchacho. Estamos hablando del hombre con el ministerio más grande de la tierra, y un ángel salió para matarlo. Entonces hay que tener un cuidado muy grande, muy grande, muy grande con todo esto. Yo recuerdo cuando nosotros estuvimos en un congreso mundial en un país llamado Paraguay. Nosotros habíamos ido a un evento en Asunción, y en Asunción encontramos gente valiosa, muy valiosa, y jamás olvidaré que dentro de las personas que habían ahí, que era la gente que movió multitudes, yo cometí la torpeza de tomar un hogar que había ahí, y le dije a ellos que ellos iban a encargar del Congreso Mundial. El Congreso Mundial hubiera sido en Asunción, hubiéramos tenido miles. Ese fue mi pecado, y yo lo reconozco, y lloré y le pedí perdón a Dios, porque ese fue mi pecado. Después, al llegar allá a Ciudad del Este, todas las cosas que habían prometido eran puras mentiras. Los pastores no soportaban a la persona que habíamos dejado al frente del Congreso. El hombre había salido en periódicos como narcotraficante y cosas como esas que a mí no me importan. Parece que su testimonio, lo que sea. Cuando llegamos al Congreso, yo vi cosas muy raras. Ellos querían poner sus fotos en el altar, cosa que nosotros ni siquiera ponemos la foto mía permanente. Lo que ponemos son las fotos de los generales conforme van predicando, pero igual. Se querían apoderar de las ofrendas, las tenían por allá en una caja fuerte. Amamos a Paraguay y el guaraní está muy devaluado.
Al final creo que la ofrenda la contó el pastor Wilson, si no me equivoco, porque yo nunca cuento estas cosas. Creo que eran como $3,000, si no me equivoco. Solo en sonido nosotros estábamos pagando $12,000 en Paraguay. Dice un hermano que necesitaba un micrófono de Corona y un megáfono. Ok, escríbame a mi celular. Esos que predican con megáfonos son los que predican en las calles o en los montes. A mí me mata esa gente y los amo con todo mi corazón. Esa persona que escribió eso, escríbame. Mi celular es público, usted puede escribir. Entonces yo recuerdo que cuando termina el Congreso en Paraguay, llegaron hombres como el apóstol Álamo con una palabra violenta, y Álamo llamó a mucha gente y hubo gente que llegó a la cita divina. Bueno, gloria a Dios. Nosotros salimos con la cara en alto porque habíamos hecho un trabajo. Recuerdo que a los días recibí yo una llamada de una persona y lo que se decía allí era muy fuerte. El ayuntamiento había dado $12,000 para ayudar al Congreso Mundial, los cuales nunca aparecieron. Nunca. Después me enteré por documentos que tengo en mi mano de todas las cosas que ocurrían. Una hermana venezolana a quien amamos y respetamos mucho, ella tiene una condición que necesita unas pastillas para tomar, en una situación difícil que yo no podría ni siquiera meterme en los zapatos de ella. Es forzada a grabar un video, inclusive le ponen lentes y dice cosas que obviamente nunca pasaron. Entonces, pero le digo yo a usted, ya lo sabíamos, porque estamos golpeando el reino de las tinieblas. Ahora, si usted me pregunta a mí si yo tengo algo contra el señor Anastasio, contra su esposa allá en Paraguay, no. El señor Anastasio está súper enfermo, está flaquitito. Él tiene un problema de azúcar en la sangre, pero es un problema mucho más serio. O sea, yo me voy a poner a levantar la mano, me voy a poner a maldecirlo, me voy a poner a qué. Si él, en medio de la enfermedad que tiene, él no se arrepiente, pues será problema de él. Él sabrá. O sea, yo creo que los frutos son los que hablan en esta tierra. Y estamos caminando sobre eso. Nosotros no cobramos un peso por ningún congreso mundial. Estamos clamando a Dios. La pastora Esmeralda tiene equipo de trabajo poderosísimos allá en Perú. Tenemos la confirmación de pastores peruanos que van a llevar sus guíes, que van a llevar servidores. Nadie dijo que era fácil. Yo sé que parte del ataque para tratar de hacer algo es difamar. Salió un hermanito que yo lo puse una vez a orar por los enfermos en un culto en España, que curiosamente ni se sanó nadie, pero yo no tengo problemas con eso, porque yo lo vi a él muy mal y entonces yo dije, lo vamos a ayudar. No fue parte de Ministerios Unidos, pero lo vamos a ayudar. Y entonces el hermanito sale hablando mal de los generales de Dios. Eso hay que tener cuidado, hermano. Uno no puede tocar a un profeta como Oscar Ferreira. Uno no puede tocar. Que hay una loca ahí que se mete en las redes. Esa no respeta ni a su propia familia. Esa es una bruja infiltrada. Aquí en Costa Rica la conocen bien. Usted le pregunta a algunos pastores que tuvieron contacto con ella, se salieron porque tiene un espíritu de pitón. Ni siquiera es Jezabel, es pitón. Es una mujer que se mete con lisonjas y después lo que quiere es tener relaciones con los hombres de Dios. Entonces, esa llama a los pastores nuestros en diferentes países, los maldice, les dice ladrones. Entonces, uno no puede detenerse a escuchar a esta gente. Pero hay que tener cuidado, hermanos.
porque uno no puede tocar a una profeta como Sara García. Hay que tener cuidado. Uno no puede tocar a un hombre como el apóstol Hugo Ortielli. Mano, esas son gente íntegra que aman a Dios. Uno no puede tocar a un hombre como Paulo Alcócer. Y yo soy de los que yo voy hasta el final. Pueden hablar de mí lo que les dé la gana, pueden despedazar mi nombre, lo que quieran. Yo estoy muy claro que estoy cara a cara contra el reino del infierno y el reino de las tinieblas. Yo no vine a este planeta a pasear y estoy claro, estoy muy claro que yo voy a pelear contra lo que sea. Y más bien la gente que anda hablando tonteras, por allá salió un loco que dijo que Dios le había dicho que yo me iba a morir. El que se murió fue él. Porque desgraciadamente hay una dimensión que todo lo que tú le deseas mal a un hombre de Dios más bien te cae encima a ti. Yo no tengo tiempo para responderle a fulanito que lo que quiere es que lo vuelvan a ver, porque cuando él hace un live se le conectan 12 personas. Por favor, hermano, se no va a perder mi tiempo con este tipo de gente. Jamás. 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 En la mañana me escribe un pastor y me dice: están difamando a una hermana de España que se llama Victoria. Dije: ¿en serio? Sí, no sé el pasado de Victoria, no me interesa, pero la Victoria que yo conozco ahora es una mujer llena de Dios. Es una mujer con un ministerio fuerte. Es una mujer llena de la presencia de Dios. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Uno no puede tocar a una mujer como Dulce Fiore. Primero, que es una mujer mayor de edad. El profeta Oscar Ferreira acaba de salir de un ACV. Ese hombre está vivo porque Dios lo quiere vivo en esta tierra. El testimonio de Oscar Ferreira es uno de los testimonios más terribles que yo he escuchado en mi vida. Por favor, ¿cómo uno va a andar tocando a una mujer como Julia González? O sea, no se puede. Uno no puede tocar a un hombre como Eric Porta. Perdóneme, pero hay que tener cuidado, porque aquí es donde uno tiene que abrir los ojos y darse cuenta que los brujos y las brujas no están fuera, están dentro. Y hablan en lenguas. Y dice que están en nombre de Dios. Y dice que son guerreros. Algunos dicen que son guerreras. Con una imperial o una silver hasta la cereta. Guerrera. Por amor a Jesús, hermano. Hay que volver al madero. Hay que volver al Rey de Reyes. Hay que volver a Jesús. Hay que volver a Jesús. Hay que volver a Él. Hermano, yo no conozco una mujer en esta tierra que ayune más que Sara García. Y una persona va a salir en las redes diciendo que una profeta que está separada no tiene autoridad. Tiene más autoridad que cualquiera. Yo la he visto echando fuera demonios. Esa le entra al demonio que sea. Yo he visto un hombre como Oscar Ferreira reprendiendo demonios. Yo he visto lo que no vi en nadie. He visto gente vomitando lagartijas y cucarachas. He visto gente vomitando ropa interior desde el estómago. Lo vimos en Guatemala. O sea, ¿usted cree que los demonios se sujetan a un hombre o una mujer que anda mal con Dios? Pero para mí el problema no son ellos. Para mí el problema es un problema de simientes. El problema es que hay gente colada en esto que ni pica leña ni presta el hacha. En esto hay gente colada que no hace nada para el reino de Dios. En esto hay gente colada que habla en lenguas, que dice que son profetas. No son profetas. Y si acaso fueran profetas, son falsos profetas. Así de sencillo. Así de sencillo. La misma hermana esta de Venezuela nos llamó porque ella va a grabar y no sé hasta dónde quiere poner una demanda. Bueno, yo no opino sobre esas cosas
porque ella dice que eso no es así, pero cada uno le dará cuentas a Dios. Uno no puede tomar a las personas, y me gusta esa palabra que alguien escribió, volver a la senda antigua. Es que la iglesia perdió el ayuno, la iglesia perdió la oración. Usted escucha personas hablando en nombre de Dios llenos de odio, no se vale, no se puede hablar en nombre de Dios lleno de odio. Imagínense que yo usara las redes para hablarle al hermanito Abilio, creo que se llama el ingrato ¿Para qué? Abilio es un pobre muchacho que llega a los cultos y ni adora a Dios. Está así. Tiene una esposa preciosa. Tiene una esposa linda que ama al Señor. Una mujer, creo que es una mujer de Dios. No creo estar equivocado. Pero bueno, yo me voy a poner a perder el tiempo. No, hombre. Basta con ver los frutos de cada persona. Pero este es un tema de simientes. Esto no es un tema de que es que Rafael Ramírez está engañando a las personas. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen la presencia de Dios. Nosotros estuvimos en Paraguay y una mujer de Dios a quien yo me quito el sombrero, es una muchacha muy joven, con un pasado muy difícil, casada con un brujo, o sea, unida con un brujo, pero hoy esa mujer es una sierva de Dios. Yo salí de la habitación con el equipo de trabajo, teníamos una reunión con unas personas y ella me dijo: pastor, yo recibí una orden de ungirle la habitación. Y ella entró a la habitación con 2, 3 personas más. Nosotros salimos porque yo sé que Dios tiene gente así. Ahora, si el día de mañana alguien dice: esa mujer salió de la habitación de Rafael Ramírez, hermano, hay que tener cuidado, porque hay gente que realmente es sierva de Dios. Hay gente que realmente ama al Señor. Así de sencillo. Así de sencillo es esto. Nosotros llegamos a los hoteles en las naciones y yo siempre ando aceite. Ungimos las habitaciones, ungimos las camas, ungimos o consagramos las almohadas, las sábanas, todo. Porque uno no sabe lo que ocurrió ahí. Escúcheme. Por eso tenemos una convocatoria para Perú. ¿Usted cree que es fácil el precio que está pagando la pastora Esmeralda con todo el equipo de trabajo? No, hermano, por favor, no. Ese es un precio gigante, ese es un precio, hermano, donde uno renuncia a horas de sueño, uno renuncia a la familia, renuncia a muchísimas cosas. Se está pagando un precio porque creemos que Dios va a hacer algo gigantesco. Blanca dice que respondió a la pastora Valesca. No sé qué es lo que opina Blanca. Aleluya. Mire, imagínense usted, cuando yo fui a Chile, yo fui a predicar a una iglesia donde a mí me tuquearon una ofrenda y eso es problema de ellos. Así es. Pero Dios tiene gente en Chile, como un apóstol que vino aquí a la casa nuestra con su esposa, que es un hombre precioso, un hombre lindo que vive en Rancagua, tiene un ministerio precioso, tiene a sus hijos sirviendo a Dios, sus nueras, tiene unas gemelas lindas que aman al Señor. Y ahí nos encontramos con la profeta Valesca. ¿Usted cree que Valesca no ha llorado en la vida? ¿Usted cree que Valesca no ha sufrido? ¿Usted cree que Valesca no ha sufrido más de lo que cualquiera se imagina en esta tierra?
para que venga cualquier loquito que ni se lava los dientes, ni se cepilla la lengua, a hablar peste de un hombre, una mujer de Dios. ¿Usted cree que una mujer como la profeta Angélica y el pastor Carlos se fueron a vivir a Italia renunciando a todo? Renunciando a todo. Yo vi a un médico que lo han demandado por todo. Pobre loco, borracho que no deja la bebedera de vino, es un borracho, criticando a la profeta Angélica. Yo dije, wow, este negro sí que le faltó pintura, porque este negro nunca tuvo mamá que lo corrigiera, porque uno no puede, hermano, tocar los hijos de las personas, pisotear, eso no es posible, no es posible, no es posible. Ahora, yo sé que parte del precio que se paga por servir a Dios es este, lo sé y no tengo problemas, no tengo problemas con eso. Yo he visto, hermano, aquí vino la profeta Sara García y volvió al revés esta cuestión, hermano. Aquí vino la profeta Sara García y esto se volvió una locura, esta iglesia. Aquí vino ella, dejando un ministerio glorioso allá en los Estados Unidos, dejando iglesias en cobertura, dejando todo. ¿Usted cree que la profeta se divorció porque anda buscando hombres? ¿Se divorció porque está enredada con otro hombre? Hermano, eso es una falta de respeto, hermano. Es una mujer íntegra que ama al Señor. Tiene un equipo de trabajo que la conocen a ella y saben el nivel de integridad que ella tiene. O sea, no se vale. Aquí vino Pablo Alcócer. Pablo Alcócer es así. Yo soy chiquito, pero Pablo un poquito más chiquito que yo. Y Pablo es una gloria la que carga encima. Son hombres de Dios llenos de la gloria que yo no tengo nada a la par de ellos. Ellos están ungidos por el Dios del cielo. Pero cuando uno escucha que alguien empieza, uno se da cuenta, el problema no son ellos. El problema es que hay gente que practica brujería. Son gente inmunda que nunca se encontraron con Jesús en su vida. Y aunque hablan de Dios, con sus hechos niegan la eficacia de la sangre de Jesús. Escúcheme esto. Por eso me gusta tanto el tema de los improbables. ¿Sabe por qué? Porque para Goliat, David no era más que un muchacho. La Biblia dice que lo maldijo. Le pregunto yo a usted, ¿le cayó la maldición de Goliat a David? No. ¿Lo afectó? No. ¿Tú crees que soy un perro? Al rato sí. Eres un pobre perro muerto. Y me llama la atención cómo Goliat menosprecia a David. Menosprecia. Ese es uno de los precios más grandes que se paga en el ministerio, es el menosprecio. Te agarran el nombre, te lo pisotean. Usted ve, a mí me persiguió un loco por 12 años. Si ese tipo nunca supo que la sangre de Jesús tiene poder. Bueno, supongamos que yo hubiera cometido un pecado muy grande. Sí, pero entonces Dios perdona a todo el mundo, pero no me perdona a mí. El tipo me persiguió porque él lo hizo público. Así yo vea a Jesucristo parado a la par de Rafael Ramírez, yo sigo creyendo que Rafael Ramírez no es de Dios. ¿Y qué voy a hacer yo con un pobre infeliz como ese? Tuve la oportunidad de maldecirlo y nunca lo hice. Tuve la oportunidad de poner un abogado y meterlo preso, no lo hice. Tenía todas las pruebas en mi mano para hacerlo pedazos, no lo hice. Tenía gente que me llamaba, gente que me decía, aquí tengo las evidencias de este hombre, una llamada, esto, aquí, allá, aquí tengo esto, este hombre aquí, este hombre practica, lo vimos subiendo a la montaña del Sorte, fotos reales. Yo nunca lo hice. ¿Por qué?
Porque quizás no está en mi genética destruir a las personas. Quizás no está en el ADN mío. Lo mío es levantar al caído. Lo mío es darle de comer al necesitado. Lo mío es restaurar. Por eso yo creo en eso. Y creo en hombres y mujeres que Dios levanta. Yo amo sobremanera a un hombre, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un David, un muchacho, anduvo en más de 100 lugares de restauración y no pudo salir adelante, David vivía de droga en droga, de toda la miseria de la droga. David vivía allí, ahí vivía David. Y yo lo veo ayer como ayer, que yo le doy el micrófono a él, y yo veo a David levantando las manos y hablando, y David es un predicadorazo. David está ungido, David es un ganador de almas. Andábamos viendo un local con él y se fue en un taxi y cuando iba llegando se detuvo frente a una muchacha, le habló. Ayer estaba la muchacha aquí en el culto, ahí estaba David. Esas cosas a mí me derriten el corazón. A mí me derrite en el corazón cuando veo un hombre que se atreve a creerle a Dios por mí a pesar. Recibimos gente que huele excremento, recibimos gente que no se ha bañado, los metemos a la habitación, le damos el baño, báñese aquí, báñese, conseguimos ropa. Yo creo en ese evangelio y no tengo ningún problema. Que fulano me maldice, que el otro me maldice. Ay, mi niño lindo, usted no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Usted no tiene esa autoridad. Usted no tiene ese poder, jamás. Más bien lo que está es acarreando juicio para sí mismo. Y uno no puede. Mire, hermano, el Congreso en Perú. Esta madrugada hablaba con un hombre de Dios y él me decía, es como si Perú estuviera como metido en un gran abismo. Y yo sé que en Perú hay hombres de Dios que yo amo y respeto mucho. Yo he ido a predicar a Talada, hay gente ahí preciosa de Dios. Pastor Richard está por ahí. Caleb, que es un muchacho precioso, él, su esposa, la congregación. Hay hombres de Dios lindos allí en diferentes partes de Perú. No es fácil la guerra que hay. Hay tanta brujería, hay tanta hechicería, hay tanta malicia, hay tanto altar del infierno hecho en contra de los siervos de Dios, de las mujeres de Dios. Pero Dios es Dios. Y Dios no te suelta. Y Dios no te suelta. ¿Y sabe qué es lo más trágico de todo esto? Para mí esto sí es trágico. Es que Dios no quiere matar a tus enemigos. Escucha eso. Para mí lo más trágico de esto es que Dios no quiere matar a tus enemigos. Dios adereza mesa delante de tus angustiadores. Es decir, ellos ven, ellos miran cómo Dios te bendice. Y te bendice cada día. Y te llena cada día. Y te multiplica. Y te ensancha cada día. Ellos lo ven. Ven cómo la mano de Dios. Ven cómo la mano de Dios está sobre ti. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Y mientras algunos le ponen fecha y hora para que tú te mueras, sí, ya ahorita termina. No, mi hijo. Deje de comer estupidez en la mañana. Usted no puede cantar en el patio donde cantan los gallos viejos. Por favor. Usted no tiene idea cómo funciona esto. Dice Pepe, venga a España, el pastor Abilio lo espera. Amén. Y seguramente me va a llevar una honra.
Ay, Pepe, deja de hablar tonterías, Pepe. ¿Qué estás hablando, Pepe? ¿No escuchaste el mensaje? ¿Para qué me va a esperar? ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a hacer daño? Por amor a Dios, Pepe, sácate esos demonios de encima. Sácate la estupidez de la cabeza. Los amo y los bendigo. Deseo lo mejor de Dios para ustedes. Y oro al Señor. Tenemos unos pastores ahorita en Colombia, Pastor Wilson, Pastora Isabel. Dios los está llevando allá tremendo. Y los amamos y los cubrimos en oración. Estamos sumamente agradecidos. Hemos levantado un ayuno violento porque el miércoles comenzamos. El miércoles comenzamos. Aquí un tiempo de gloria, de poder, de manifestación, de milagros, de señales y de prodigios. Gracias, Espíritu Santo.